breve acerca del ciclo celular. Esta es una etapa que sufre una célula desde el momento en que se origina a partir de otra hasta el momento en el que se divide en dos células hijas. Este es un proceso continuo, es decir, surge una y otra vez. ¿Qué es la interfase? La interfase en el ciclo celular es la etapa en la cual la célula se prepara para el proceso de división celular. La interfase posee varias etapas, como la G1 o crecimiento celular, la S o síntesis del ADN y la G2 o preparación. Ejemplo de una célula que pase por la interfase. Esta célula pasa por la interfase, ella aquí crece, adquiere los materiales necesarios para el proceso de división celular. Ella aquí decide si va a seguir el proceso de división celular o se queda en la G0. Si ella decide seguir este proceso, automáticamente pasa a la síntesis del ADN. Ella duplica su ADN, pasando a la G2, que es la etapa en donde ella termina su crecimiento. Crea organelos, absorbe proteínas necesarias para el proceso de la división. Si la célula decide no seguir este proceso y se queda de la G1 pasa a la G0, ella se especializa, es decir, no va a la división celular. Antes de comprender el proceso de división celular, en él se encuentra lo que es la mitosis y la meiosis. Antes de comprender qué es la mitosis y la meiosis, es importante que conozcamos lo siguiente. La mitosis posee células somáticas. ¿Qué son células somáticas? Son esas células que están en todo nuestro organismo, ya sea en nuestra piel, en nuestra sangre, en nuestros huesos, en nuestros órganos. Son células que se llaman diploides. ¿Por qué se llaman diploides? Porque poseen los 46 cromosomas, es decir, tienen todos los cromosomas. Luego tenemos la meiosis. Aquí vamos a ver si lo pueden observar muy bien. La meiosis son células germinales. ¿Qué quiere decir células germinales? Son las mismas células sexuales o también llamadas gametos. Estas se encuentran únicamente en el hombre en los espermatozoides y en la mujer en los óvulos. Y son haploides porque contienen la mitad de los cromosomas. La mitosis es ese proceso de división celular donde una célula madre da dos células hijas y estas son idénticas. Poseen la misma cantidad de cromosomas, poseen la misma información genética. Y este proceso de mitosis contiene varias fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que veremos a continuación. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar, la membrana nuclear se desintegra, dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llama centrómeros. Y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoros, y es aquí en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. Ahora bien, en la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y estas empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose así dos núcleos. Después, el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. La meiosis. La meiosis es un proceso de división celular que experimenta una célula. Esta pasa por dos procesos de división continuos, dando resultado 4 células hijas. Cada una de estas posee la mitad de la información genética de la célula original. Debo mencionar que la meiosis posee dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Meiosis 1. Este es un proceso de división celular, pero antes de entenderlo debemos saber que la célula ha tenido que pasar primeramente por la interfase. Aquí ella crece y se prepara para el proceso de división. Ya en la meiosis 1, la célula pasa por la profase 1. En esta parte es donde los cromosomas homólogos, los pares de cromosomas que provienen de la madre y del padre, estos se cruzan entre sí, realizando o generando así una variación genética. Esto a su vez desaparece la membrana nuclear y por medio de los centrosomas se crean lo que son los microtubos.
Luego, en la metafase 1, esta célula, por medio de los centrosomas y los microtúbulos, toman a los cromosomas homólogos y los alinean en el ecuatorial. En la anafase 1, en la célula los microtúbulos se reducen y estos se llevan lo que son los cromosomas homólogos, provocando así que se vayan a la parte de cada extremo de la célula y esta a su vez se alarga. Ya en la telofase 1, los microtubos se desaparecen, se forman las membranas nucleares y se procede a separarse el citoplasma. Esto se conoce como citocinesis. Debo mencionar que estas células hijas poseen poca variación genética. Esta se debe al cambio que hubo o la mezcla que hubo entre los cromosomas homólogos en la profase 1. Luego de la meiosis 1, que esta célula se divide en dos, estas células divididas pasan a la meiosis 2. Aquí se encuentra la profase 2, la metafase 2, la anafase 2 y la telofase 2. En la profase 2, la célula pierde la membrana nuclear, por medio de los centrosomas se crean los microtubos. Luego en la metafase 2, las células contienen los cromosomas alineados en la línea ecuatorial, esto gracias a los microtubos. En la anafase 2, las cromatidas hermanas son separadas y se van hacia los extremos de la célula debido a que los microtubos se acortan. En esta etapa la célula se alarga al igual que en la anafase 1. En la telofase 2 se crean las membranas nucleares para estas nuevas células. Se pierden los microtubos y da así la formación de 4 células. Estas son células sexuales o también llamadas gametos. Se conocen como haploides. ¿Por qué haploides? Porque contienen 23 cromosomas. Es decir, que de la meiosis de una célula, esta se divide en 2, luego pasa este proceso y da como resultado 4 células. Separar los elementos de una célula que es madre.